El deber y la responsabilidad ocupan un lugar central en la filosofía estoica. Para los estoicos, la vida buena, la vida plena, no se mide por cuánto placer acumulamos ni por cuántas riquezas logramos, sino por la fidelidad a nuestros deberes y el cumplimiento responsable de nuestras funciones como seres humanos. ¿Pero qué significa realmente cumplir con nuestro deber desde una perspectiva estoica? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender cómo los estoicos veían el mundo y cuál era el lugar del ser humano en ese cosmos ordenado. Según el pensamiento estoico, el universo funciona bajo un orden racional, guiado por el logos, esa razón universal que estructura todas las cosas. Y dentro de ese orden, cada ser tiene una función, una naturaleza propia. Los humanos, dotados de razón, tienen como propósito vivir conforme a ella, y esto significa actuar en armonía con la naturaleza, con el orden del mundo, y asumir los deberes que les corresponden. Por tanto, desde el momento en que nacemos, estamos insertos en una red de relaciones, somos hijos, hermanos, amigos, ciudadanos. Y cada una de esas relaciones nos impone deberes. Para los estoicos, estos deberes no son una carga externa, sino expresiones naturales de lo que somos. Ser buen hijo, buen amigo, buen ciudadano, es vivir conforme a nuestra naturaleza racional y social. Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexiona profundamente sobre esto en sus meditaciones. Constantemente se recuerda a sí mismo que debe actuar de acuerdo con su papel, que debe servir a los demás, porque eso es parte del deber natural de un ser humano. Él decía, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Es decir, no podemos vivir bien si no actuamos pensando también en el bien común. Y aquí aparece una idea poderosa, nuestro deber no depende de lo que nos apetezca o de lo fácil que sea. Depende de la razón y la virtud. Para un estoico, cumplir con el deber significa hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos mira, incluso cuando es difícil o doloroso. Pensemos en Epicteto, un esclavo que enseñó que, aunque no podemos controlar lo que otros nos hagan o las circunstancias externas, siempre podemos controlar cómo respondemos. Y una parte esencial de esa respuesta es cumplir con nuestros deberes. Aunque él era esclavo y no controlaba su libertad física, Epicteto enseñaba que siempre era libre interiormente porque nunca renunciaba a su deber de ser justo, honesto y virtuoso. Séneca, otro gran estoico, reflexionaba sobre las responsabilidades de la riqueza. Aunque tenía una posición elevada y era rico, él mismo decía que la riqueza no nos libera del deber, sino que, al contrario, nos impone más responsabilidades, hacia los demás, hacia la sociedad, hacia uno mismo. La riqueza, el poder, la fama, para un estoico, no son bienes en sí mismos. Solo son instrumentos que pueden usarse bien o mal, dependiendo de si quien los posee actúa conforme al deber y a la virtud. Pero aquí surge una distinción importante, los estoicos diferenciaban entre las cosas que dependen de nosotros y las que no. Nuestros deberes se centran en lo que depende de nosotros, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestro esfuerzo. No podemos controlar los resultados, ni la reacción de los demás, ni las circunstancias. Pero siempre podemos decidir hacer lo correcto. Por ejemplo, un médico tiene el deber de atender a sus pacientes y hacer todo lo posible por sanarlos. Pero si un paciente muere, eso está fuera de su control. Lo importante, desde la perspectiva estoica, no es el resultado final, sino la dedicación y el cumplimiento del deber. Epicteto decía, haz lo que debes. Lo demás, no te preocupe. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto, no por esperar reconocimiento, ni éxito, ni recompensa. Imagina a un padre que trabaja duro para mantener a su familia, que enseña a sus hijos valores sólidos, aunque no siempre reciba gratitud o reconocimiento. Para el estoico,
ese padre está cumpliendo con su deber, y esa fidelidad a lo que debe hacer es en sí misma una vida virtuosa y plena. Además, los deberes no son estáticos, sino que cambian con las circunstancias. Marco Aurelio, como emperador, entendía que sus deberes eran más pesados y complejos que los de un ciudadano común. Él debía cuidar del bienestar del imperio, tomar decisiones difíciles, a veces dolorosas, y siempre actuar guiado por la justicia. Pero también enseñaba que no debemos pretender escapar de nuestros deberes por comodidad. Decía, por la mañana, cuando tengas dificultad en levantarte, di para ti mismo, me levanto para cumplir con mi deber como ser humano. La responsabilidad, para los estoicos, también es hacia uno mismo. No solo hacia los demás. Es nuestra responsabilidad mantener nuestra mente clara, nuestra voluntad firme y nuestra virtud intacta, incluso en medio de las adversidades. Y eso requiere trabajo constante, reflexión diaria, vigilancia sobre nuestros pensamientos y acciones. Séneca decía, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Esto implica que parte de nuestro deber es mejorar como personas, pulir nuestro carácter, corregir nuestros errores y cultivar las virtudes que nos hacen verdaderamente humanos, sabiduría, justicia, coraje y templanza. Otro aspecto importante es la idea de aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. Cumplir con nuestro deber no significa obsesionarnos con controlar el mundo, sino actuar con rectitud dentro de los límites de lo que depende de nosotros. Por ejemplo, un soldado que defiende su ciudad cumple con su deber, aunque la batalla se pierda. Un maestro que enseña valores a sus alumnos cumple con su deber, aunque algunos no aprendan. El deber no se mide por el éxito, sino por la fidelidad a la virtud. En este sentido, la responsabilidad y el deber son formas de libertad. Puede sonar paradójico, pero quien actúa conforme a la virtud, aunque esté rodeado de adversidad, es más libre que quien se deja arrastrar por sus deseos y temores. El estoico es libre porque no depende de las circunstancias para hacer lo correcto. No necesita que las cosas salgan bien para ser fiel a su deber. Y eso le da una fortaleza interior que nada puede quebrantar. En conclusión, el deber y la responsabilidad son, para los estoicos, la expresión más alta de la virtud y la clave para una vida plena. Asumir nuestros deberes con valentía, constancia y serenidad, nos convierte en personas íntegras, en verdaderos ciudadanos del mundo. Cumplir con nuestro deber es la manera estoica de honrar nuestra naturaleza racional y social, de construir una vida buena y de encontrar sentido, incluso en medio de las dificultades. Y así, como enseñaron Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, podemos vivir cada día con dignidad, con propósito y con paz interior.